Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús, mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a Tu propósito en mí. Hoy damos gracias a Dios por este maravilloso día de bendición. Podemos disfrutar un día más, la oportunidad de hacer el bien hoy a muchos. Así que bienvenidos hoy a este hermoso tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 12, versículo 5 dice así en el nombre de Jesús: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Los planes de los rectos son justos, pero el consejo de los perversos es traicionero. Así es, entonces lo mejor que podemos hacer es escuchar el mejor consejo que viene única y exclusivamente de parte de Dios. Definitivamente, porque los consejos de los justos vienen de parte de Dios. Cuando estamos hablando de justos hoy en el nuevo tiempo, en el tiempo de la gracia, se está hablando de los que hemos sido justificados, perdonados y redimidos por la sangre de Cristo. ¿Quiénes somos aquellos? Los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador y procuramos vivir en lo que a Dios le agrada, en la justicia de Dios, que es su palabra. Y eso siempre nos van a llevar a lo recto, a lo correcto, a lo que es bueno delante del Señor. Mas el consejo del malo siempre tiende a engañarse a él mismo y a engañar a otros, porque eso es un peligro. El impío no solamente se engaña a él, sino que de ese veneno que tiene dentro de él esparce y engaña a muchos. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde. Y hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti y para todos los tuyos. Que Dios te sorprenda con milagros, que Dios te sorprenda con provisión, que Dios abra las puertas de los cielos sobre tu vida, sobre tu casa y recibas gracia, paz de parte de Dios en el nombre de Jesús. Amén, que así sea, y continuemos estudiando palabra, el alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro ser. Venimos estudiando Primera de Pedro y estamos en el capítulo 4. El día anterior leímos el versículo 10 y lo voy a leer para conectar con el versículo de hoy, que es el 11. El versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11, que es el que nos compete: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No tendría sentido que usted y yo hagamos algo buscando nuestro reconocimiento, buscando que nos vean a usted y a mí. El objetivo suyo y mío, con todo lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha equipado con poder, con milagros, con prodigios, con un poder que solamente viene de parte de Dios. Ese poder no es para llamar la atención, ese poder es para servirle a los demás, como administradores, no como dueños. Eso que Dios nos ha dado es para administrarlo, ciertamente para nuestro beneficio, pero también pensando en beneficiar a otros con esos dones, con eso que Dios un día le plació darnos. Dice el versículo nuevamente, el 11, si alguno habla, no puede hablar de cualquier manera, es conforme, o sea, tiene que hablar conforme, es adaptarse a lo que Dios habla. Usted y yo no podemos hablar lo que se nos venga en gana. Usted y yo tenemos que hablar es lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso, no mi opinión. ¿Usted qué opina? No, es lo que Dios dice en su palabra. Y está diciendo, si alguno ministra, si alguien no sirve, hablar viene de parte de Dios, pero ministrar también es servir. Ministre conforme, esa palabra ministrar significa servir, servidor, servir como anfitrión, como amigo, como
a actuar como diácono, como una persona que está en la iglesia, teniendo en cuenta que no está para mostrarse a sí mismo, está para mostrar la gracia que Dios ha colocado sobre nosotros. Administrar, ayudar, diaconado, expedir, ministrar, servir. Eso es alguien que ministra, alguien que entiende que Dios nos equipó de un poder sobrenatural, no para estar exhibiéndonos, no, para exhibir la gloria de Dios a través de nuestra vida, para servirle a los demás, para que lo que hablamos sea de beneficio para aquellas personas que están a nuestro entorno, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Para qué tendríamos que buscar usted y yo la vanagloria humana si no tiene sentido? Lo que tiene sentido es glorificar a Cristo. El apóstol Pablo estaba muy convencido cuando decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que el propósito suyo y mío sea dar a conocer con nuestro estilo de vida, con nuestras acciones, con lo que hacemos, dar a conocer al que vive dentro de nosotros, al que nos compró, al que nos redimió con su sangre preciosa. Ese es el objetivo por el cual usted y yo deberíamos vivir, y que todo eso que Dios nos ha equipado, con que Dios nos ha equipado, sea para ponerlo al servicio de los demás. Esposo, y es que este versículo es muy claro en algo, es muy importante, porque dice la palabra: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Mire, es a las palabras de Dios. Acá me trae algo el Señor muy importante. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, en uno de sus versículos: la suma de tu palabra es verdad. Oiga, tremendo, ¿no? La suma de tu palabra. No podemos coger un versículo y sacarlo del texto, del contexto, sacarlo de todo lo que es lo que el Señor nos quiere enseñar, sacar ese texto fuera de todo lo que es el contexto de la palabra, no solamente de la porción bíblica, sino de todo lo que es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la suma de la palabra de Dios es verdad. Miren, los únicos mandamientos que el Señor Jesucristo abolió, en que quedaron abolidos aquí en el tiempo de la gracia, son las leyes ceremoniales. ¿Cuáles son las leyes ceremoniales que encontramos en el tiempo precisamente de la ley? Porque recordemos que la ley arranca desde Moisés hasta que viene Jesucristo y muere y resucita, porque Jesucristo murió en la ley. Ya el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, arranca desde Jesucristo hasta nosotros y va a ser hasta el rapto de la iglesia. Es el tiempo de la gracia, y es donde nosotros tenemos que trabajar en todo esto. Si nosotros vamos a trabajar en las cosas y vamos a creer en Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios, y más que leer, hombres, deberíamos de estar leyendo Biblia. Miren, nosotros como hombres nos vamos a estar equivocando todo el tiempo porque somos seres humanos, pero usted y yo deberíamos de estudiar palabra, no comer entero al uno ni al otro, sino ir como los cristianos debería escudriñar la palabra, si realmente lo que la Biblia, lo que ese hombre nos está enseñando es bíblico o no es bíblico. Y tengo que tomarlo por la suma de la palabra, estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis y empezar a investigar: ¿es cierto lo que me están enseñando? ¿O será que eso que me están enseñando, en vez de llevarme al cielo, porque es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que toda enseñanza la filtremos por la palabra, a ver si me está acercando a Dios o me está alejando de Dios. Mire cuántas enseñanzas hoy en día están diciendo que ya no es necesario congregarse. La Biblia demanda no dejando de congregarnos como Dios, como algunos tienen por costumbre. Algunos están enseñando en contra de que el diezmo es de la ley. No, el diezmo no es de la ley. El diezmo es de la dispensación de la promesa, donde Abraham le da los diezmos de todo a Melquisedec, tipología de Jesucristo, y lo habla Hebreos también. Entonces no podemos dejarnos engañar de gente que quiere enseñar a robar, a engañar, a mentir, a desobedecer, a rebelarse uno contra la palabra y contra las autoridades, cuando no es la verdad, no es el propósito de Dios. Tenemos que estudiar la palabra, y todo lo que usted estudie la palabra tiene que ser Dios glorificado. Si es el hombre el que busca la gloria, no, apártese de eso, pero el que tiene que ser glorificado es Dios. Estudiar la palabra, porque lo más importante de la palabra de Dios y de estudiarla es que todos vayamos al cielo y seamos arrastrados hacia el cielo, porque esa es nuestra meta. Muchos engañadores hay en esos tiempos, de los cuales usted y yo tenemos que tener cuidado, y muchos tienen comezón de oír, y de eso también tenemos que cuidarnos. En consecuencia,
terminemos pidiéndole a Dios que nos ayude a que nadie venga a engañarnos, que usted y yo podamos ser direccionados solamente por el Espíritu de Dios a través de la palabra. Dígaselo al Señor: Señor, yo sé que humanamente yo tengo la tendencia a equivocarme, a cometer errores, pero Señor, yo quiero ser tomado de tu mano, yo me quiero tomar de tu mano para que tú me guíes, oh Dios. No permitir que la mentira venga a mi vida y mucho menos permitir que yo sea un instrumento para enseñarle mentira a los demás. Señor, así como no la quiero recibir, la mentira tampoco la quiero ministrar, tampoco se la quiero dar a otros. Dios, enséñanos a depender de ti, de tu Espíritu, para no ser engañados, porque el que se engaña camina hacia el infierno y nosotros no queremos caminar hacia el infierno, queremos caminar hacia la patria celestial. Señor, gracias por escuchar nuestra oración y nuestro ruego que hoy hacemos delante de tu presencia en este nombre hermoso de Cristo Jesús. Mi amado hermano, que hoy Dios a ti y a tu familia te corone de favores y misericordias, que Dios te guarde, que Dios te guíe, te prospere en cada cosa en el nombre de Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí. Un nuevo día.